Hay un tema, acabamos de escuchar un tema Acabamos de escuchar un sí, sí, tema. que era la leyenda, que era la leyenda de un desconocido. Mira, la leyenda Y de un desconocido. decilo, presentalo. Pero no lo encuentro porque estoy acá en... Bueno, te cuento, acabamos de escuchar Leyendas de un desconocido, el Noi del Sucre, ¿se dice? Sí, el Noi del Sucre, una banda espectacular española que recomiendo mucho. El Noi del Sucre. Bueno, entonces ahora sí que cumplimos con todos los requisitos, vamos a presentar a Lucía García Atkinson. ¿Cómo le va, Lucía? Muy bien, aquí estamos, con mucha expectativa por lo que suceda el domingo. Todos estamos así, Sí, sí. Lucía, cortando un poquito de clavos. Por suerte vivo en la provincia de Buenos Aires y hay un pronóstico más o menos esperable. Pero queremos que sea abultado. Sí, sí, pero no podemos hacer todo el trabajo del país. No, no podemos hacer todo. Bueno, ¿y hoy qué tema nos traes? Un libro nos Bueno, traes. hoy traigo un libro, pero en realidad traigo un personaje, ¿no? Claro, Traigo es un personaje. la biografía no autorizada de Victoria Villarroel, La Generala, así se llama el libro, es de Emilia Delfino, una periodista investigadora. ¿Y por qué lo traigo? Bueno, un poco porque pensaba estos días en las mujeres de la derecha, ¿no? En cómo estas figuras usufructúan los logros y las conquistas de los feminismos, porque claramente se ocupan estos lugares, es porque las mujeres peleamos, entre otras cosas, por la ley de cupo, porque ella primero fue diputada, ¿no? Y por tener una presencia en política, y a la vez reniegan de eso y expresan lo más recalcitrante del machismo tradicional, ¿no? Es el caso específicamente de Victoria Villarroel, pero que además tiene otro componente, que es su estrechísima relación con la familia militar, ¿no? Su propia familia, su abuelo, su padre, su tío, pero además el vínculo que ella establece con los genocidas a partir de esta organización que crea un poco en espejo con los organismos de derechos humanos, una cosa que la derecha hizo desde el inicio, ¿no? Desde la postdictadura, inclusive llegando a tener una referenta de estas organizaciones que se llamaba Eve de Verdiñas, ¿no? En oposición a Eve de Bonafini. Entonces, no es novedoso el método, pero sí me parece importante subrayar porque aparece como para ciertos sectores del nacionalismo, incluso dentro del peronismo, como una figura que podría ser parte claro, de algún frente político, y la verdad es que leyendo esta biografía me di cuenta de que es mucho más recalcitrante de lo que circula, ¿no? En el sentido común. Si te parece, escuchamos lo que nos decía Emilia Delfino respecto de su vínculo con los genocidas y después sumo un poquito más de información. Dale. Durante la investigación para el libro La Generala pude reconstruir diversos tipos de vínculos de Victoria Villarroel con hombres vinculados a la dictadura militar. Uno de ellos, por ejemplo, que además participó, según la justicia, de esa represión, es el Gato González, Alberto González, marino de la ESMA, condenado 2 veces por delitos de lesa humanidad, tormentos, desapariciones forzadas, secuestros, asesinatos y también violaciones sexuales a una detenida de la ESMA que declaró en su contra en un juicio específico por este tipo de delitos. En Villarroel mantuvo siempre una relación, dicen quienes los conocieron a ambos, de mentor, de él como un mentor de Villarroel, ¿no? Como un mentor político. La ayudó en la formación del CELTIB, la ONG que ella preside, y también que la ayudó en su preparación para la escena pública. Y en la preparación de sus libros también. Él la ayudó en su primer libro, lo llaman Los jóvenes idealistas, que habla sobre las organizaciones armadas de los 70. Y también tiene vínculos con hombres relacionados con familias muy poderosas durante la dictadura militar, como por ejemplo el hijo del ministro de Economía de la dictadura, Martínez de Hoz, que hoy es un abogado muy reconocido en el ámbito petrolero nacional e internacional. El abogado Martínez de Hoz es
uno de los también mentores y financiadores del CELTIV, columna vertebral de esta organización que preside Victoria Villarruel, y uno de los hombres, junto con Vicente Massot, que es también, bueno, como nosotros sabemos, un politólogo, periodista, intelectual de la derecha y de la derecha católica, y bueno, fue el primer periodista acusado de presuntos delitos de lesa humanidad durante la dictadura, pero fue sobreseído. Y tanto Martínez de Hijos como Vicente Massot son hombres que la han apoyado y la han ayudado muchísimo en su carrera. Bueno, ese es el perfil, ¿no? de quienes se ha rodeado, porque bueno, una cosa son los datos familiares filiatorios, pero después ella decide, ¿no? Toma partido, desarrolla vínculos, ni más ni menos que con este personaje González, ahí lo decía Emilia, 2 veces condenado por crímenes de lesa humanidad en la ESMA, y el libro que ella escribe en la juventud, acompañada por González, lo llamaban los jóvenes idealistas. Lo llaman los jóvenes idealistas. Digo, hay todo un posicionamiento ahí clarísimo respecto de la historia de la dictadura, del genocidio y de lo que fue la lucha en los 70, ¿no? Y bueno, esta organización, el Sí, CELTIV, también una impugnación de las ideas de los desaparecidos. total, absoluta, una desacreditación, ¿no? Claro, claro. Y esta organización en la que ella plantea, desde la cual ella plantea que los genocidas presos por crímenes de lesa humanidad son presos políticos, ¿no? Eso viene de hace mucho, ¿no? Lo pone en juego, intenta ponerlo en juego después ya siendo vicepresidenta, y tiene que un poco ir para atrás, pero nunca abandona esas ideas y esas posiciones. Al punto que, por ejemplo, con el represor Ricardo Cavallo, no sé si recuerdan que estaba en México, prófugo, y que fue capturado en el año 2006, ella organiza desde otro espacio que tenía de Jóvenes por la Verdad, una campaña de cartas pidiendo la liberación de Cavallo, pidiendo que no se lo procese, ¿no? Descontando su inocencia y que no tenía ningún vínculo con crímenes de lesa humanidad, ¿no? Una campaña que además implica un financiamiento económico, se abren cuentas en el Citibank y en el Banco Francés y se reciben donaciones para apoyar a Ricardo Miguel Cavallo, un genocida condenado también en la causa ESMA, entre otros casos por los de mis viejos, así que conozco particularmente, ¿no?, esta historia. Y el otro vínculo que ella sostiene a lo largo del tiempo es con Jorge Rafael Videla, ni más ni menos, ¿no?, con quien fue el presidente de la primera junta militar. Iba a visitarlo, organizaba visitas de jóvenes para ir a verlo, para que, bueno, él le cuente la experiencia que había tenido al frente del gobierno. Y ella, mirá cómo será, que se queda como con la impresión de que era un ingenuo, Videla un ingenuo. Se ve que ella es muy viva. La cabecita claro, que debe tener la Villarruel. Que tenés que tener para que Videla te parezca ingenuo, ¿no? Y otra de las acciones que hace desde estas organizaciones es la noche previa a que Néstor Kirchner entregue el predio de la ESMA a los organismos de derechos humanos, aquel inolvidable 24 de marzo de 2004, organiza una volanteada en la propia Escuela de Mecánica de la Armada para, bueno, repudiar esta acción que iba a realizarse al día siguiente, en la que habla de que en aquel momento las fuerzas militares eran una podredumbre de afeminados marineritos respetuosos de la democracia y traidores de sus propios camaradas. Eso decían los folletos que se Me encanta lo de afeminados. Esta noche. Bueno, fuerte, ¿no? Y la otra cuestión que me interesaba ver es esto que decíamos de los feminismos, ¿no? Cómo se posiciona Victoria Villarruel respecto de los feminismos, y le dedican varios tramos de su recorrido, dichos y expresiones. Así nos lo contaba Emilia Delfino. La relación
o la posición de Villarruel con respecto al feminismo es la de una posición antifeminista con respecto al movimiento feminista, al movimiento de Ni Una Menos, al movimiento por la despenalización del aborto, la defensa de todo lo que tiene que ver con los derechos de la mujer frente a la política de género, frente también a la defensa de la mujer en cuanto a lo que tiene que ver con la violencia de género, a las políticas específicas para proteger a la mujer desde el Estado. Ella es una detractora de esas políticas, considera que no debe haber cupo femenino en la política ni en ningún tipo de ámbito, a pesar de que ella llega al Congreso Nacional gracias al cupo femenino. Y a pesar también de que ella tiene una vida feminista de algún punto de vista, pues una vida elegida. Ella, por ejemplo, se casó de muy joven, a pesar del mandato familiar, de una familia muy católica, muy conservadora, decidió divorciarse, anular su matrimonio y divorciarse, y hacer su vida, su carrera. Y siempre dicen, muy cerca de ella, Emilio Viramonte Olmos, un amigo de ella, me contaba para el libro La Generala que formar una familia es una cuestión pendiente para Villarruel, pero aún así ella desarrolló su vida, vive sola, es soltera, divorciada, digamos, pero hace vida de soltera, ha tenido sus parejas, su carrera, es decir, que se ha beneficiado de las conquistas feministas, a pesar de que es una abierta detractora del feminismo. Bueno, es imposible imaginarla de otra manera, sí, claro. Totalmente. Es imposible, claro. Muy, muy católica, de asistir a misa en latín, eso que ahí contaba Emilia, que ella se casa, después se divorcia y tiene que anular el matrimonio, como Carolina de Mónaco, la Sacra Rota. Exacto. Y bueno, y muy reservada respecto de su vida privada, pero muy conservadora, ¿no?, en sus posiciones públicas. Y esto me remite a las declaraciones de Bullrich, no sé si la escucharon hablando de los femicidios, sí. ¿No?, responsabilizando a las propias mujeres de que envalentonadas, empoderadas, parece que pisoteamos a los varones y ellos ofendidos, entonces reaccionaron. Y provocan esto. ¿Qué quieren? Provocan esto. Lo que pasa es que Bullrich ya puede decir cualquier cosa que uno no se sorprende, ¿no? Sacó chapa de inimputable en términos de lo que diga. Sí, pero en el trasfondo de ese discurso de Bullrich y de otras, porque tenemos una versión más, si se quiere, bizarra en Lilia Lemoine, ¿no?, de esto mismo, pero todas las mujeres de la derecha en algún punto expresan este rechazo a los feminismos, de los que además hacen uso, ¿no?, en sus propias trayectorias, y esta denostación de la lucha de las mujeres, en una alianza con los varones, ¿no?, donde bueno, cumplen el rol que el patriarcado les asigna. Claro, yo siempre digo que las mujeres que están alrededor de La Libertad Avanza son mujeres recompensa. Son mujeres que se pueden controlar a través de recompensas. Pero son mujeres... Sí, estaba viendo a la Santillán, ¿viste? Esa con tetas hechas que no sabe leer billones y dice 1.250.000, que es la que trajo al tipo que iba a poner la guita en no sé qué club de fútbol Independiente era, ¿no? Independiente o San Lorenzo, en que Estudiantes. Iba en Estudiantes, bueno, sí, se ve que sé mucho de fútbol. Bueno, pensé que hay un club al que cagaron, bueno, lo trajo ella. Y hoy estaba viendo un spot de campaña, un video de campaña que hizo, bueno, habla mal, es bruta, pero es de las mujeres, todas ellas, que se conforman con una recompensa. Las podés controlar tranquilas con una recompensa. Son como todas, Karen Reisner, ¿no?, la candidata... Escorts de la política son. Que se conformó con no quedar en el primer lugar en la lista, además, de la provincia de Buenos Aires, que es lo que hubiera correspondido según la ley de paridad, ¿no? Sí, bueno, funcionan de este modo. Lo traigo todo esto porque hay una polémica y hay algunas colegas que sostienen que hay feministas de derecha, ¿no? Bueno, yo tengo una diferencia con esa posición. Yo considero que no se puede, no es compatible ser feminista y ser de derecha. En tal caso, es una interpretación del feminismo
liberal que no da cuenta del pensamiento profundamente humanista, ¿no?, que propone el feminismo, que tiene que ver con una igualdad en un sentido mucho menos superficial y mucho más popular, ¿no? Además ahora no hay derecha, lo único que hay es ultraderecha. Vos buscas derecha en algún lado, no la encontrás ultraderecha. Y la ultraderecha es supremacista. O sea, es imposible que se case con el feminismo, el supremacismo. Bueno, un debate por eso, para seguir dando, ¿no?, en el ámbito de los feminismos y también de la política, y también del peronismo, para algunos que ven con simpatía esta figura que tiene, la verdad, que una trayectoria absolutamente uno que empieza con M. Claro, con el militarismo, con bancar el genocidio, ¿no?, en Argentina, con todo lo que eso implica. Ni hablar, no hay que ni empezar a hablar de eso, realmente es un disparate. Con López Rega, digamos, ¿no? Funcionó a López Rega, o Talagano, a Ivanisevic. Exactamente, sí, toda esa línea ideológica y de acción política, ¿no? Bueno, nada, no es candidata para el domingo, por suerte, bueno, pero hay otras figuras similares, pero sí está ahí agazapada, muy atenta a ver los vaivenes del gobierno de Milei. Está muy atenta a ver cuándo se cae Milei. Exacto. Y bueno, y algunos todavía plantean que puede salir ella en acción a hacerse cargo del gobierno, ¿no? Tampoco debe haber gente que está apostando a ella, no necesariamente del peronismo, digo, de estos que vinieron del JP Morgan, ¿no?, y de todos los que están planeando cómo seguir, seguro que están pensando, ella es una alternativa. Dios nos libre y nos guarde. Bueno, por favor. Sí, últimamente estamos muy Ave María en este programa. Gracias, Lucía. Bueno, y recomiendo La Generala, es un gran libro, con mucho dato, muy bien escrito, y bueno, y que pone en su justa medida este personaje siniestro. Gracias, Lucía. Bueno, hasta el domingo. Hasta el domingo. Bueno, nosotros vamos a una tanda ya mismo. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos